Bueno, a continuación vamos a abordar un tema bastante interesante por su nivel de aplicación. Eh, Ahora vamos a ver a qué me refiero eso con el nivel de aplicación. Me refiero a que aun cuando en introducción al cálculo no tenemos herramientas tan potentes más que conceptos como límite y continuidad que van de la mano, para trazar funciones, trazar la gráfica de ciertas funciones y resolver algunos detalles, no tenemos más herramientas que tendremos hasta tener un curso sólido de cálculo diferencial, ¿verdad? Para hacer el estudio del comportamiento y análisis de ciertas funciones, tanto algebraico como gráfico. Entonces, este método variacional nos da algunos elementos, nos va a brindar algunos elementos interesantes. Bueno, entonces, este método se denomina método variacional de signos para funciones algebraicas, o como lo vamos a conocer de aquí en adelante, MVS, abreviado por las siglas de acuerdo al nombre. Bueno, ¿en qué consiste este método MVS? Bueno, el método va a consistir en el análisis del comportamiento alternativo del signo de los valores que va adquiriendo una función algebraica al evaluarla en diversos puntos dentro de intervalos a lo largo de la recta real, formados a partir de ubicar en la misma recta los puntos críticos, que abreviamos como P.C., o raíces de un polinomio lineal de la forma ax más b, un polinomio lineal estándar que ya conocemos. Entonces, para determinar un punto crítico o raíz de un polinomio lineal de la forma ax más b, este se iguala a 0 y se despeje el valor de x que lo anula. Es decir, se ve como una ecuación, se iguala con 0 y se resuelve. En este caso, la solución al polinomio general es ax más b igual con 0. Por lo tanto, pasando al otro lado el más b como menos b, tenemos ax es igual a menos b, y despejando x tenemos que x es igual a menos b entre a, puesto que a está multiplicando a x, la pasamos dividiendo, siempre y cuando a no sea 0, porque la división por 0 no está definida en matemáticas. Ok. Ahora, cuando ubicamos este punto crítico en la recta real, ¿sí? Ubicamos el punto crítico en la recta real, este punto va a dividir en dos regiones a la recta, que podemos asumir como intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos trazada la recta, ¿verdad? La recta real que va desde menos infinito a más infinito. Y aquí con una rayita roja, marqué el punto crítico, el PC, que sale de igualar esto con 0 y resolver. Y aquí está marcado este punto. Bueno, al hacer esa marquita en la recta, me va a dividir la recta en dos partes, en dos regiones. Este primer intervalo, ¿sí? El primer intervalo que va desde menos infinito a menos b entre a, ¿sí? Y el segundo intervalo que va desde menos b entre a, desde el punto hasta más infinito. Entonces lo interesante va a ser analizar los signos que va adquiriendo la función en esos intervalos. Voy a concretarlo con un ejemplo. A ver. Este va a ser nuestro ejemplo. Ejemplo 1. Estudiar los signos del polinomio x menos 2 en la recta real. ¿Sí? Entonces, nos proporcionan aquí el polinomio y esencialmente lo que se quiere es
construir esta recta y estudiar qué signo va adquiriendo en cada una de estas regiones, ¿no? a la que parte la recta este punto. Bueno, el primer paso es identificar este polinomio como una función de x, es una función algebraica. Entonces, nuestra función algebraica va a ser f de x igual a x menos 2. Es este polinomio. Ahora, lo que hay que hacer es hallar los puntos críticos o los ceros. Entonces, para hallar los puntos críticos, hacemos que f de x sea igual a 0 y resolvemos. Entonces, esto sí y solo sí, tomamos el polinomio x menos 2, lo igualamos a 0 y resolvemos. Por lo tanto, al pasar este menos 2 al otro lado como más 2, tenemos que x es igual a 2, ¿sí? Y este es el punto crítico para este polinomio. Entonces, lo que sigue es ubicar este punto crítico en la recta real, ¿sí? Tomamos nuestra recta real de menos infinito a más infinito y ubicamos aquí, por ejemplo, aquí ubicamos el punto crítico 2, ¿sí? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que, como vimos en el ejemplo introductorio, este punto crítico para este polinomio x menos 2 va a dividir la recta real en dos intervalos? El primero que va desde menos infinito hasta 2 y luego de 2 a más infinito. Los voy a anotar aquí debajo. Este es el intervalo menos infinito a 2 y este es el intervalo 2 más infinito, ¿sí? Entonces, una pregunta válida es: ¿qué signo global, es decir, qué signo va a adquirir este polinomio en toda la recta? Entonces, vámonos aquí a este intervalo de menos infinito a 2. Vamos a tomar un valor de prueba. Por ejemplo, en el intervalo menos infinito a 2, un valor de prueba puede ser menos 10. ¿Están de acuerdo que menos 10 es un número que está en este intervalo? Entonces, para ver el signo de la función global en este intervalo, basta con evaluar el menos 10 en la función y ver qué signo obtenemos. No importa tanto el número, sino el signo del número. Entonces, tomamos nuestra f y la evaluamos en menos 10. Entonces, sustituimos aquí donde está la x el menos 10. Esto es menos 10 menos 2. Menos 10 menos 2, hay que sumarlo algebraicamente, esto nos da menos 12, ¿sí? Entonces, ¿qué es menor que 0? Es negativo. Por lo tanto, el signo que va a adquirir la función en este intervalo, en esta región de la recta, va a ser negativo, menos, ¿sí? Va a ser menos el signo de la función. En el intervalo menos infinito a 2, el signo de la función es negativo. Ahora vamos a ver qué signo va a tomar a lo largo del intervalo 2 más infinito. Para eso, de igual forma, tomamos un número dentro del intervalo, por ejemplo el 10 positivo, y lo evaluamos en la función. Esto es f de 10 es igual a, sustituimos aquí, es 10 menos 2, que es igual a 8, y es positivo, mayor que 0. Entonces, el signo global de la función x menos 2 en este intervalo va a ser positivo, ¿sí? Entonces, para allá, eso da respuesta a lo que nos solicita el ejemplo: estudiar los signos del polinomio a lo largo de toda la recta real. Entonces, vean ustedes que el comportamiento es alternativo.
Del lado derecho empezamos con un signo más, en el intervalo 2 más infinito, y hacia la izquierda nos vamos al negativo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué relevancia tiene este método? ¿Para qué lo estamos viendo? Pues observen ustedes lo siguiente. Aquí yo estoy trabajando el polinomio como una función. Pero entonces yo les puedo preguntar. Entonces, una pregunta válida es, ¿cuándo? Una pregunta válida es, ¿cuándo f de x es mayor que 0 y f de x es menor que 0? En otras palabras, les estoy pidiendo resolver las siguientes desigualdades. Ya quedamos que f de x es el polinomio, x menos 2. Entonces, en otras palabras, yo lo que les estoy pidiendo es resolver la desigualdad x menos 2 mayor que 0 y x menos 2 menor que 0. ¿Sí? Es decir, cuándo es positivo este polinomio y cuándo es negativo. Entonces, en lugar de utilizar el método tradicional algebraico, con el estudio de los signos de la función nosotros podemos dar respuesta o escribir el conjunto solución para cada una de estas desigualdades. Y fíjense que matamos un pájaro, dos pájaros de un solo tiro, porque no hay que hacer el desarrollo algebraico para una y para otra. El análisis de signos ya nos va a decir para ambas desigualdades. Por ejemplo, fíjense aquí, cuando el polinomio o la función x menos 2 es mayor que 0, ya hicimos el análisis acá. En el intervalo 2 más infinito, la función siempre va a ser positiva, mayor que 0. Entonces, el conjunto solución para esta desigualdad va a ser igual a 2, más infinito. ¿Sí? Ahora, cuando la desigualdad de x menos 2 es menor que 0, cuando la función, ¿sí?, f de x igual a x menos 2 es menor que 0, pues como ya hicimos el análisis de signos, va a ser menor que 0, negativa, en el intervalo menos infinito a 2, abierto. ¿Sí? Y listo. Sin hacer el desarrollo algebraico tradicional que se ve en teoría, hemos dado respuesta, hemos encontrado el conjunto solución a estas desigualdades. Entonces, fíjense qué elegancia del método, porque partimos de nada más un estudio del signo del polinomio, de la función. Y a partir de ahí podemos dar respuesta a preguntas que en un inicio no estaban, pero que subyacen del método. Y esa es la relevancia del mismo. Ok, entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Entonces, sin entrar en muchos detalles teóricos, el MBS resulta muy potente en ciertos tópicos de interés en el desarrollo del curso de introducción al cálculo. Aún más, va a ser de muchísima utilidad para abordar cursos posteriores de cálculo. Entonces, va a ser de notable relevancia en la solución práctica y eficiente de desigualdades, como ya las vimos, desigualdades lineales, desigualdades cuadráticas de la forma ax cuadrada más bx más c mayor o igual que 0, mayor que 0, menor que 0, menor o igual que 0. En fin, este signo puede cambiar, ¿no? Entonces, desigualdades de productos de polinomios lineales de la forma a sub 1 por x más b, a sub 2 por x más b. Entonces, algo que es importante tener presente es que estas expresiones deben de estar factorizadas. Así no nos sirve la expresión cuadrática. Debemos factorizar en productos de factores lineales de este estilo. Y desigualdades racionales, es decir, cociente de polinomios lineales. Entonces, se podrán resolver desigualdades como las que mostramos aquí. X más 3 mayor que 0, que es un caso muy similar al ejemplo que abordamos aquí. Aquí resolvimos x menos 2 mayor que 0 y x menos 2 menor que 0. Aquí nos dicen que vamos a poder resolver desigualdades de este estilo.
x más 3 mayor que 0, x cuadrada más x menos 6 mayor que 0, x más 3 entre 5 menos x mayor que 0, x más 3 por x menos 2 entre x menos 5 menor que 0. Otro aspecto relevante es su aplicación en el esbozo y trazado de las gráficas de funciones polinomiales de esta forma, del producto de lineales, y funciones racionales de esta forma, donde p y x son o representan polinomios. Es decir, se podrá esbozar la gráfica de funciones como x por x menos 1 por x más 2, que es un polinomio cúbico, x más 2 por x menos 2 por 1 menos x, que también es un polinomio cúbico, y como se pueden dar cuenta, aquí está factorizado, de manera que si nos piden esbozar la gráfica o resolver una función polinomial, una desigualdad polinomial, hay que factorizarla, escribirla de esta forma primero, y estas funciones racionales. Pero antes de irnos de lleno a intentar resolver desigualdades ya de manera directa y resolver y graficar funciones o esbozar gráficas, vamos a ver algunas reglas del MVS para utilizarlo de manera correcta, de manera eficiente. Entonces, vamos a empezar con el primer caso. Los he dividido por casos y vamos a ir viendo nosotros cada uno de estos casos. Por ejemplo, cuando tenemos un factor lineal de la forma ax más b, ¿sí? El primer paso es igualar con 0 el polinomio lineal y calcular su punto crítico, es decir, el valor de x donde el polinomio se anula. El segundo paso es ubicar el punto crítico en la recta real, la cual nos va a dividir a la misma recta en dos regiones o en dos intervalos. 3. El signo del coeficiente que acompaña a la variable x se ubica en el extremo derecho de la región en la recta real y comenzamos a alternar los signos, más, menos, menos, más, etc. hacia la izquierda. Y 4. El punto 3 proporciona el comportamiento en términos de signos de los valores que adquiere una función polinomial a lo largo de la recta real, es decir, en todo el conjunto de los números reales. Es más sencillo ver estos pasos a través de un ejemplo. Y vamos a retomar un ejemplo similar al visto anteriormente. Por ejemplo, supongamos que se nos presenta, ¿verdad?, ahora este polinomio, el polinomio x más 3, y nos piden estudiar su MVS, su variación de signos a lo largo de la recta real. Entonces, un paso aquí importante es hallar el punto crítico, ubicarlo en la recta y luego estudiar los signos. Ok, entonces, como ya tenemos aquí el polinomio, para hallar el punto crítico hay que igualarlo con 0. Entonces tomamos el polinomio x más 3 y lo igualamos con 0, ¿sí? Por lo tanto, x es igual a menos 3. Este es el punto crítico, ¿sí? Ok. Ya una vez que tenemos ubicado el punto crítico, ¿sí?, nos vamos a nuestra recta real y ubicamos dicho punto. Entonces, aquí por ejemplo, el punto crítico es igual a x igual a menos 3. Lo ubicamos por aquí, menos 3. La recta va desde menos infinito hasta más infinito. Y si se fijan ustedes, aquí ya el punto crítico nos dividió la recta en dos regiones, en dos intervalos, de menos infinito a menos 3 y de menos 3 a más infinito. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con los signos? Fíjense que nos dice aquí, en el tercero, el signo del coeficiente que acompaña a la variable x se ubica en el extremo derecho de la región de la recta real
y comenzamos a alternar los signos hacia la izquierda. El coeficiente que acompaña a la x es 1 y su signo es más, es positivo. Entonces ese signo lo ubicamos en el extremo derecho, que es un más, y comenzamos a alternar hacia la izquierda. Entonces el signo que sigue sería un menos hacia la izquierda, ¿sí? Y ya tenemos el signo que va a adquirir el polinomio x más 3 en toda la recta real, ¿sí? Y listo, eso es todo. Desde luego que si nos preguntasen, ¿verdad? Por ejemplo, si nos preguntasen de este mismo polinomio, ¿cuándo x más 3 es mayor que 0 y cuándo x más 3 es menor que 0? En otras palabras, resolver esas desigualdades, ya nosotros solamente nos tenemos que fijar en este diagrama que hemos construido, en el análisis de los signos. ¿Cuándo el polinomio es positivo? Pues en esta región, que es el intervalo de menos 3 a más infinito. Entonces el conjunto solución es igual a menos 3 a más infinito abierto, ¿sí? ¿Cuándo es negativo el polinomio? De acuerdo con el estudio de signos, en el intervalo de menos infinito a menos 3. Conjunto solución, menos infinito a menos 3 abierto. Y listo, ¿sí? Entonces ya hemos construido la alternancia de los signos y hemos dado respuesta a una pregunta que puede surgir a este par de desigualdades. Veamos otro ejemplo para ubicar esto, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos el siguiente polinomio, 2x menos 3. Entonces, lo mismo, nos piden estudiar sus signos con el MBS. Entonces, igualamos con 0 el polinomio. Tenemos 2x menos 3 igual con 0. Por lo tanto, despejando la x, pasamos este menos 3 del otro lado como 3 y dividimos entre 2. X es igual a 3 medios, ¿sí? Entonces, ubicamos en nuestra recta real el punto crítico 3 medios. Recuerden que este es nuestro punto crítico, ¿ok? Esto va desde menos infinito hasta más infinito y ya la recta nos las ha partido en dos regiones, en dos intervalos. Entonces, el signo que acompaña a la x, el símbolo o el coeficiente es 2 y además es positivo. Entonces, ese signo lo agarro y me lo traigo hasta el extremo derecho y lo coloco acá. Y empiezo a variar hacia la izquierda, será un menos, ¿sí? Entonces, si nos preguntasen, ya tenemos aquí que este polinomio 2x menos 3 de menos infinito a 3 medios es negativo y de 3 medios a más infinito es positivo. Si nos preguntasen cuándo 2x menos 3 es mayor que 0, entonces el conjunto solución, ¿sí?, es resolver esta desigualdad. Me fijo aquí en mi diagrama y veo que es mayor que 0 o positivo en el intervalo de 3 medios a más infinito. 3 medios a más infinito. Y listo, ya resolví esa desigualdad. Ahora, fíjense, si me preguntan cuándo 2x menos 3 es menor o igual que 0, entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Me fijo acá. Veo que de menos infinito a 3 medios es negativa la función. De menos infinito a menos 3 medios es negativa. Pero además me piden que sea igual a 0. Entonces, aquí en lugar de ir abierto, va cerrado el intervalo. ¿Por qué? Porque el valor 3 medios, al evaluarlo aquí, hace que la función sea 0. Como ya vimos, es su punto crítico, es donde esto se elimina o es igual a 0. Y aquí la desigualdad me lo está pidiendo. Dame el conjunto solución donde sea negativo, pero además sea igual con 0. Entonces, por eso no se deja abierto este lado del intervalo.
se deja cerrado porque incluye a este 3 medios. Perdón, aquí le puse menos 3 medios y es más 3 medios. Ok, de acuerdo. Entonces, para ir cerrando este primer caso, veamos otro ejemplo. Ahora supongamos que tengo el siguiente polinomio. 4 menos x. Y nos piden lo mismo, hacer su estudio de signos. Entonces, lo primero que hay que hacer es igualar con 0. ¿Sí? 4 menos x igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 4 positivo, despejando aquí la x. Entonces, este es nuestro punto crítico. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a nuestra recta real y ubicamos menos infinito a más infinito y ubicamos aquí nuestro punto crítico que es 4. Nos regresamos al polinomio y observamos que en este caso el coeficiente que acompaña a la x es un 1, ¿sí? Aun cuando no está ahí presente sabemos ya que es un 1, pero es negativo, menos 1 por x. Entonces ese signo menos nos lo traemos acá al extremo derecho del intervalo y lo colocamos, menos. Fíjense que ya cambió con respecto a los ejemplos anteriores por el signo que acompaña a la x. Y ahora sí, a partir de aquí a la derecha hacia la izquierda alternamos. El signo que tocaría acá en este conjunto, en este intervalo, sería más. ¿Sí? Ok. Entonces, para que quede más claro aún, y para que esto no les cause ruido, tomen cualquier número, ¿sí? Del intervalo y evalúenlo en la función. Por ejemplo, llamemos a esta función g de x. Tomemos un número entre 4 y más infinito, supongamos el 10, y sustituyámoslo en g de x, es decir, evaluemos g de 10. Sustituimos aquí en x10, esto es 4 menos 10 es igual a menos 6, que es negativo. Por lo tanto, está bien el análisis del signo. En todo este intervalo de 4 a más infinito, la función 4 menos x será negativa. Ahora tomemos un número entre menos infinito y 4. Por ejemplo, el 0, que está en este intervalo. Entonces, g de 0 es igual a 4 menos 0, que es igual a 4, y eso es positivo. Por lo tanto, el signo global en este intervalo de menos infinito a 4 de la función 4 menos x será positivo. Entonces, ya la pregunta de cuándo 4 menos x es mayor que 0, por ejemplo, ahora va a ser el intervalo de menos infinito a 4. Y ya resolvimos esa desigualdad. Espero que esto esté siendo claro para todas y todos. ¿Ok? Entonces, ya terminamos con este primer caso, es decir, cuando tenemos factores lineales de la forma ax más b. Pasemos a continuación al segundo caso, teniendo presente desde luego lo que vimos en el primero. El segundo caso es cuando tenemos un factor lineal repetido que está presente por una potencia impar, ya sabemos, de la forma ax más b a la n con n impar, ¿sí? Ya sabemos que los números impares pues son 1, son 3, son 5, son 7, son 9, 11, etc. Son números impares. Entonces, aquí la n, a la que está elevado el polinomio, representa las veces que se multiplica por sí mismo, en otras palabras, las veces que se repite el polinomio. Entonces, aquí dejo para que ustedes puedan leer los pasos, pero en síntesis es lo mismo. Tomar el polinomio, igualarlo con 0 y hallar el punto crítico, donde se hace 0. Llevarlo a la recta real, ¿sí? Llevarlo a la recta real y comenzar a alternar los signos hacia la izquierda. Entonces, eso es esencialmente. Aquí están los pasos, pero esencialmente son los mismos. Ok. Entonces vamos a empezar igual con unos ejemplos para ilustrarlos. Por ejemplo, supongamos ahora que tenemos x
más 3 elevado al cubo. A ver, voy a borrar este para que se vea bien. Elevado al cubo, ¿sí? Y nos piden hacer el estudio de signos. Entonces, primer paso que hay que hacer es igualar con 0 esto. Entonces, tenemos que x más 3 al cubo es igual con 0. Si y solo si x más 3 es igual a 0. Entonces, este cubo, pues lo he matado sacando la raíz cúbica de ambos lados. Entonces, la única forma de que esto sea 0 es que lo de adentro del paréntesis sea 0. Por lo tanto, x es igual a menos 3. Este es el punto crítico, ¿sí? Entonces, me voy a mi recta real, que aquí me salió chueca. La vuelvo a redibujar. Me voy a mi recta real y ubico de menos infinito a más infinito, ubico mi punto crítico que vale menos 3. Y ubico los signos. Me vengo a mi polinomio original y veo que el signo, fíjense aquí, el signo que acompaña a la x dentro del paréntesis es 1 positivo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado acá, porque fuera del paréntesis tenemos también un coeficiente, lo voy a anotar aquí, tenemos un 1, un más 1, que multiplica al paréntesis. Aun cuando no se escribe, tenemos aquí un coeficiente, ¿sí? Este coeficiente más 1 que multiplica el paréntesis. Entonces multiplicamos el coeficiente de la x que está dentro, que es más, por este más de afuera y es un más positivo. Entonces nos llevamos el signo hasta el extremo derecho y hacia la izquierda comenzamos a alternar. Es decir, este sería menos. Y listo. Ya hemos terminado. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos el siguiente. Ahora nos piden analizar, ¿sí? 2x menos 3 elevado a la quinta potencia y multiplicado por un 3 afuera, ¿sí? Entonces nos piden analizar los signos para este polinomio. Como pueden ustedes observar, se trata de un polinomio 2x menos 3 que es lineal y está elevado a una potencia quinta, que es impar. Entonces, desde luego que caemos en este caso número 2. Ok, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tomar el polinomio, igualarlo con 0 y sacar su punto crítico. 3 por 2 menos x, perdón. Por 2x menos 3 elevado a la 5 igual con 0. Por lo tanto, para que esto sea 0, lo único que hay que hacer es tomar lo de adentro, lo de dentro del paréntesis. 2x menos 3 igual con 0, por lo tanto, x es igual a 3 medios. Y este es el punto crítico. Entonces no nos resta más que ubicar en nuestra recta real, ¿verdad? El punto crítico, que es 3 medios. Y hacer el análisis de signos. Nos vamos a nuestro polinomio original y vemos que dentro del paréntesis, ¿sí? Dentro del paréntesis tenemos un 2 que acompaña a la x, 2 positivo, ¿sí? Y fuera del paréntesis tenemos un 3 positivo, ¿sí? No nos importa ahorita el número, nos importa el signo. Ya sabemos que regla de los signos, afuera tenemos más, dentro tenemos más. Por regla de signos, sabemos que más por más es igual a más. Entonces, ese signo nos lo llevamos al extremo derecho, ¿sí? Tenemos más y empezamos a alternar. Aquí sería menos. Y listo. Entonces, una pregunta que puede surgir aquí a la luz de estos resultados es la siguiente. Resolver la siguiente desigualdad. 3 por 2x menos 3 elevado a la quinta, cuando es menor o igual que 0, ¿sí? Entonces, ya no hay que hacer todo el procedimiento algebraico, solamente fijarnos en la recta y vemos que es menor o igual que 0. Vemos aquí que en esta región,
que me faltó aquí poner que va desde menos infinito a más infinito, aun cuando ya sabemos que la recta a eso va, lo colocamos mejor para evitar cualquier detalle. Entonces, de menos infinito a 3 medios es negativo. Entonces, el conjunto solución es igual de menos infinito a 3 medios. Aquí es abierto, desde luego. Pero acá de este lado del intervalo, ¿será abierto o será cerrado? Pues es cerrado, porque fíjense que aquí nos piden que la desigualdad sea menor o igual que 0. ¿Y en qué valor es igual que 0? Pues en el punto crítico que ya calculamos, 3 medios. Entonces hay que incluir al 3 medios. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta aquí espero que vayamos bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahora nos dan el siguiente polinomio. Menos por 4 menos x elevado a la 7. ¿Sí? Y hay que hacer lo mismo, el análisis de sus signos, el MBS. En primera instancia, hay que tomar el polinomio e igualarlo con 0. Menos 4 menos x a la 7 es igual con 0. Y aquí recordar nada más que se trata de un polinomio lineal, 4 menos x elevado a una potencia impar, que en este caso es 7. Entonces, igualarlo con 0, pues significa tomar lo que está dentro del paréntesis e igualarlo con 0. Esto sí, solo sí, 4 menos x es igual a 0, por lo tanto, x es igual a 4, que este es el punto crítico. Es el valor de x donde este polinomio se anula, donde se hace 0. Entonces, me voy a mi recta real a ubicar ese punto crítico. Entonces tengo aquí el punto 4, la recta de menos infinito a más infinito, y hay que hacer el análisis de signos. Me voy a mi polinomio original y veo cuál es el coeficiente que acompaña a la x aquí dentro. Es menos 1, es decir, es un menos. ¿Ok? Ahora, el signo que está fuera del paréntesis es menos, entonces lo tomo por acá. Y por regla de signos, sabemos que menos por menos es positivo. ¿Sí? Este signo me lo traigo al extremo derecho y empiezo a alternar. Quiere decir que hacia la izquierda ya toca un signo negativo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con la regla de los signos, con el signo del coeficiente de la x dentro del paréntesis y aparte el signo que tenemos fuera del paréntesis, para hacer un correcto estudio de los signos. Y lo mismo, si nos pidieran resolver una desigualdad con respecto a este polinomio, ya tendríamos argumentos para resolverla vía MBS. Ok, para no atrasarnos tanto, vamos a continuar con el siguiente caso y luego nos vamos deteniendo en ejercicios más particulares. Tenemos el tercer caso. Factor lineal repetido por una potencia par, de la forma ax más b a la n con n par. Ya sabemos que los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. hasta infinito. La n a la que está elevado el polinomio, ¿sí?, representa las veces que se multiplica por sí mismo. En otras palabras, las veces que se está repitiendo o que se está multiplicando por sí mismo el polinomio. Ok. Igualar con 0, aquí están los pasos, entonces son los mismos generalmente, nada más hay ciertos cambios, aquí sí hay que tener más cuidado porque hay un cambio aquí. El primer paso es igualar con 0 el polinomio lineal y calcular su punto crítico. Segundo, ubicar el punto crítico en la recta real que nos va a dividir en dos regiones la recta. Tercero, el signo que acompaña al polinomio por fuera del paréntesis, ¿sí?, se ubica en el extremo derecho de la región de la recta real y comenzamos a repetir el signo hacia la izquierda, es decir, en este caso no hay alternancia en los signos, ¿sí? Y ya finalmente se procede al estudio de los signos. Fíjense aquí algo muy curioso
que no hay alternancia en los signos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, es más fácil, aquí les dejo para que lo lean el texto, pero creo que es más fácil verlo por medio de un ejemplo. Entonces, supongamos que tengo el siguiente ejemplo. X más 3 elevado al cuadrado. Estoy en este caso, puesto que 2 es un número par. Tengo el polinomio lineal x más 3 elevado al cuadrado. ¿Qué significa que sea par? Quiere decir que se está repitiendo dos veces el polinomio. Es decir, es lo mismo que yo tuviera x más 3 por x más 3. Eso es equivalente. Se está multiplicando dos veces por sí mismo el polinomio. Ok. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues es tomar lo que está dentro, el polinomio lineal, igualarlo con 0, despejar x y hallar su punto crítico. Entonces tomamos x más 3 igual con 0, por lo tanto x es igual a menos 3, que es el punto crítico. ¿Sí? Ahora nos vamos a la recta real. ¿Sí? Ubicamos el punto crítico, que es menos 3, de menos infinito a más infinito. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué hacíamos en anteriores casos? Aquí hay que tener cuidado. Veníamos a ver aquí el polinomio, como aquí tiene positivo, era más y alternábamos menos. ¿Ok? Pero en esta ocasión no es así, hay un cambio en la regla. Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Nada más fijarnos en el signo que está fuera del paréntesis, en este caso es un 1 positivo, y ese signo traerlo al extremo derecho, en este caso es positivo, ¿sí? Y no vamos a alternar el signo, es decir, al pasar a este lado del intervalo, no vamos a poner menos, sino vamos a poner un más. No va a haber cambios de signo. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense que aquí tenemos elevado al cuadrado. Recuerden que toda cantidad, sea positiva o negativa, al elevarlo al cuadrado resulta ser positiva. Entonces, por eso aquí siempre es positivo. Hagan ustedes la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes toman el número 3 y lo elevan al cuadrado, van a tener como resultado 3 al cuadrado es 9. Y si toman menos 3 y lo elevan al cuadrado, esto es menos 3 por menos 3. Por regla de signos esto es menos por menos más, y 3 por 3, 9. Es positivo. Quiere decir que toda cosa, todo número o toda cosa elevado al cuadrado va a dar positivo. De modo que aquí no importa mucho, ¿no? No hay un cambio de signo, sino que en todo el eje, toda esta función va a ser positiva. Entonces, cuando este polinomio es mayor que 0, pues en todos los reales, ¿sí? En todos los reales, menos en menos 3, porque ahí se hace 0. Es decir, si me preguntan por esta desigualdad, x más 3 al cuadrado mayor que 0, ¿sí? Y cuando x más 3 al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces vamos a dar respuesta. Aquí con el MBS ya hicimos el estudio de los signos y vemos que este polinomio siempre es positivo en toda la recta real. Quiere decir que el conjunto solución son todos los reales, menos en el punto menos 3. Porque ahí no es positivo. ¿Por qué? Porque ahí se anula, ahí es igual a 0. Y me están preguntando en la desigualdad nada más cuando es mayor estrictamente que 0, no cuando es mayor o igual que 0. Entonces es todos los reales menos el punto menos 3, porque aquí se hace 0. Ahora, en esta segunda desigualdad ya me están preguntando cuándo x más 3 al cuadrado es mayor o igual que 0. Aquí sí el conjunto solución son todos los reales. Todos los reales. ¿Por qué? Porque es positiva siempre, ¿sí? Y además también incluye al menos 3, porque en menos 3 precisamente es donde se hace 0, es donde es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahí nada más para que tengan presente ese detalle.
Ok, vamos a ver otro ejemplo más. Supongamos ahora que tengo el siguiente ejemplo. 2 menos x elevado a la 6. Estamos en este tercer caso, sí. ¿Por qué? Porque tenemos el polinomio lineal 2 menos x elevado a la 6, donde 6 es un número par. Entonces, igualamos con 0 el polinomio interior, 2x igual a 0. Por lo tanto, el punto crítico es 2. Este es el punto crítico. ¿Sí? Entonces nos vamos a nuestra recta real. Aquí hice muy grande la recta. Entonces aquí ubicamos el punto crítico 2, de menos infinito a más infinito. Y hacemos el análisis de signos. ¿Sí? Por ejemplo, nos venimos a nuestro polinomio. No importa lo que tenga yo aquí dentro. Ya sé que como está elevado a una potencia par, todo lo que esté dentro va a ser positivo siempre. Entonces nada más me va a importar el signo de fuera. Pero no hay signo de fuera, entonces se asume positivo. Ese signo positivo me lo traigo al extremo, como más, y no varío. Vuelvo a poner el signo más. Es decir, no hay cambio. En el punto crítico no hay cambio. ¿De acuerdo? Ok. Veamos otro ejemplo con un poquito de variedad. Ahora supongamos que tengo el ejercicio menos 3 por 4 menos x elevado al cuadrado y me piden de nuevo estudiar los signos. Entonces, igualo con 0 el polinomio interior, 4 menos x es igual a 0, por lo tanto x es igual a 4, este es el punto crítico. Entonces me voy a mi recta real, ¿sí? Ubico el punto crítico 4, esto es menos infinito, esto es más infinito. Me vengo a mi polinomio y veo que aquí no importa, aun cuando tengo un menos acompañando a la x, como estoy elevando al cuadrado una potencia par, todo esto, lo de adentro va a ser positivo siempre. Nada más me fijo en el signo de fuera, que es un menos. Está multiplicando por menos 3. Es un menos. Ese menos me lo traigo acá y será menos, lo voy a cambiar de color, será un menos en el extremo derecho, y en este otro intervalo no hay cambio de signo. Vuelvo a escribir el menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como todo lo de adentro va a ser positivo, al multiplicar por este menos 3, pues todo se va a volver negativo. Entonces el signo menos de la función es en toda la recta real. ¿Ok? Perfecto. Entonces si me preguntasen, ¿verdad? Para esta desigualdad, por ejemplo, cuando menos 3 por 4 menos x al cuadrado es menor que 0, ¿sí? Yo voy a decir que el conjunto solución es igual a menos infinito hasta 4 abierto unión 4 abierto a más infinito. ¿Por qué? Porque toda la función, todo el polinomio es negativo en la recta real, pero no incluyo el 4, porque en 4 precisamente es donde se hace 0. Y no me están preguntando dónde es menor o igual a 0, solo me están preguntando dónde es negativo, dónde es menor que 0. Y listo. Ahí vamos, vamos avanzando. Pasemos al cuarto y último caso. Este cuarto y último caso es el producto de las combinaciones, ¿no? De todos y cada uno de los casos que hemos ido estudiando. Ok, miren ustedes lo siguiente. Aquí tenemos en el caso 4 el producto de combinaciones de polinomios lineales del tipo 1, 2 y 3. Aquí están cada uno de los pasos que hay que hacer. Lo mismo, el primero hay que igualar a 0 cada uno de los polinomios lineales involucrados y calcular los puntos críticos, es decir, los valores de x donde los polinomios se anulan. Ok. Los puntos críticos se ubican en una recta real que nos divide a la misma en K más 1 regiones, donde K es el número de polinomios lineales no repetidos involucrados. El signo que acompaña al polinomio, ¿sí?, por fuera del paréntesis, se multiplica con el signo del coeficiente que acompaña a la variable x dentro del paréntesis. Se ubica en el extremo derecho de la región de la recta real y comenzamos a alternar los signos hacia la izquierda, nada fuera del ordinario.
Solamente que aquí hay que tener en cuenta la regla para cuando hay polinomios lineales repetidos por potencia par. ¿Ok? Ok, entonces el punto 3 nada más nos va a proporcionar el análisis de los signos. No hay mejor forma de abordar esta situación que a través de ejemplos. Entonces, tenemos la siguiente situación. A ver, veamos lo siguiente. Supongamos que nos dan el siguiente producto de polinomios lineales. X más 3 por 2x, por 2x menos 3. ¿Sí? Ok. Entonces nos piden analizar los signos para este producto de polinomios lineales. Entonces hay que calcular los puntos críticos. En este caso vamos a tener dos puntos críticos porque tenemos dos polinomios. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? A ver, vamos a calcularlos. Hay que igualar con 0 cada uno de los polinomios. Entonces, x más 3 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a menos 3. 2x menos 3 es igual a 0, por lo tanto, x es igual a 3 medios. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son 2. X igual a menos 3 y x igual a 3 medios. Entonces, voy a mi recta real y ubico esos puntos críticos, que ya ahora van a ser 2. De menos infinito a más infinito. Y ubico, sin escalas, no importa, aquí nada más es para ubicarlos. Aquí está el menos 3, ahora sí, esto quiere decir que va en orden ascendente. Hay que colocar en orden cada uno de los puntos críticos. Y acá seguiría 3 medios. Entonces hay que hacer el análisis de los signos. Para hallar el signo con el que arrancamos en el extremo derecho de la recta, vámonos acá, al polinomio original, y estudiemos, ¿verdad?, los signos de los coeficientes y aparte el que tenemos fuera. Aquí tenemos 2x, que es positivo, entonces tenemos en primer lugar, bueno, analicemos el de fuera. Afuera no tenemos signo, por lo tanto se asume positivo. Entonces es un más. Por el signo de aquí dentro, que acompaña a la x, es un 1, positivo. El coeficiente que acompaña a la x aquí es un 2, positivo. ¿Ok? Entonces, aplicando ley de signos, más por más por más, esto es positivo, nos traemos este signo al extremo derecho y empezamos a alternar. Entonces aquí sería más, menos, más. Menos, más. ¿Ok? Y listo, ya hemos dado el análisis de signos. Ahora, aquí viene la aplicación o lo interesante. Supongamos que nos hacen la siguiente pregunta o nos piden que resolvamos las siguientes desigualdades. Por ejemplo, nos piden resolver x más 3, ¿sí?, por 2x menos 3 menor que 0, ¿sí? Y acá nos piden, por ejemplo, en un segundo, x más 3 por 2x menos 3 mayor o igual que 0. Entonces hay que encontrar el conjunto solución que da solución a este par de desigualdades. Entonces fíjense, nada más ya nos resta hacer el análisis, o sea, rescatar de aquí los signos. Nos están preguntando dónde estos polinomios son negativos. Y nada más es negativo en el intervalo de menos 3 a 3 medios. Aquí miren, entonces me lo traigo acá. Conjunto solución es igual de menos 3 a 3 medios. Ahora, ¿los intervalos van abiertos o van cerrados? Pues van abiertos. ¿Por qué? Porque no me están preguntando dónde es menor o igual que 0. Me están preguntando solamente dónde es menor. Entonces va abiertos. Ahora, para el segundo caso me piden este mismo polinomio donde es positivo o mayor o igual que 0. Entonces aquí tengo dos intervalos donde es positivo. Es positivo de menos infinito a menos 3 y luego también es positivo de 3 medios a más infinito. Entonces es la unión de esos intervalos, el conjunto solución. Entonces tenemos
de menos infinito a menos 3, unión de 3 medios a más infinito. Y he dejado aquí esto sin signo para ahora analizar si va abierto o va cerrado. En este caso, fíjense que no solo nos están pidiendo cuándo es positivo, es decir, estos intervalos, sino también cuándo es cero, cuándo se anulan. Pues se anulan en estos puntos críticos. Por lo tanto, hay que incluirlos, es decir, estos intervalos van cerrados. El conjunto solución para esta desigualdad es de menos infinito a menos 3 cerrado, unión de 3 medios cerrado a más infinito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos a otra desigualdad. Ahora nos brindan la siguiente desigualdad. Perdón, el siguiente polinomio. X más 3 por x menos 2 por 3 menos x. ¿Ok? Nos piden hacer el estudio de signos. Fíjense que aquí ya tengo involucrado a 3 productos. Tengo un producto de 3 factores lineales. Por lo tanto, voy a tener ¿cuántos puntos críticos? Efectivamente, 3 puntos críticos. Entonces, vamos a calcularlos. ¿Cómo se calculan? Pues igualando a 0 cada uno de los polinomios que están dentro de paréntesis. Entonces, x más 3 igual con 0, x menos 2 igual con 0, y 3 menos x igual con 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo quedan los puntos críticos? Al despejar aquí me queda x igual a menos 3, aquí me queda x igual a 2, y aquí me queda x igual a 3, ¿sí? Despejando de aquí. Entonces no me resta más que ubicarlos, ¿verdad?, en mi recta numérica. Son 3 puntos críticos que tengo que acomodar de manera ascendente. El primero es menos 3, el segundo es 2 y el tercero es 3. Entonces fíjense que ya voy a tener cuántas regiones o cuántos intervalos en la recta. Voy a tener 1, 2, 3, 4 intervalos, tal como nos habían comentado en la regla de este caso. Ok, entonces la pregunta del millón, ¿qué signo va aquí para empezar a variar? ¿Ok? Es una pregunta muy válida. Bueno, entonces hay que irnos acá, ¿verdad?, a estudiar los signos del polinomio. El signo que tengo fuera es positivo, fuera del paréntesis, es más. Lo voy a poner acá abajo porque si no voy a interferir con los signos de acá en la recta. Lo voy a escribir acá abajo, muchachos. Voy a poner aquí. Recuerden que esto es nada más el análisis de los signos. Fuera del paréntesis, aquí tengo un 1, que no se ve, pero se sobreentiende, es un 1 positivo. Nos importa el signo. Dentro de este paréntesis, el coeficiente que acompaña a la x es 1 y es positivo. Entonces multiplicamos por más. Lo mismo acá, el coeficiente que acompaña a esta x es 1, positivo. Acá, el coeficiente que acompaña a la x es menos 1, es negativo. Por lo tanto, aplicando regla de signos, más por más es más por más es más por menos es menos. Este menos me lo traigo al extremo derecho y empiezo a variar signos. Sería más, menos, menos. ¿Ok? Más, menos, menos. Y ya varié los signos. Entonces, si te piden resolver esta desigualdad, por ejemplo, cuando es mayor que 0, tú darías la respuesta. Es mayor que 0 en el intervalo de menos 3 a 2, unión de 3 a más infinito. ¿Ok? Entonces, ahí la valía de este método, lo poderoso del método. Ok, vámonos con un último ejemplo para ubicar, para analizar signos, donde involucre algunos detalles, ¿no?, de corte de la regla de potencias pares. Supongamos que ahora tenemos el siguiente: x más 3 por x menos 2 al cuadrado por 3 menos x, ¿no? Ok. Ya aquí me voy a ir un poquito encarrerado, porque ya sabemos cómo calcular los puntos críticos. Es nada más
ubicar, despejar de aquí, dentro del paréntesis, cada uno de los valores que anulan. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos en este caso? El primer punto crítico en orden ascendente es menos 3, x igual a menos 3, que es el que anula a este. Aquí es x igual a 2 y aquí x igual a 3, similar al ejemplo anterior. ¿Ok? Similar. Pero aquí tenemos, fíjense, un factor lineal que está elevado a una potencia par al cuadrado. Entonces hay que tener cuidado al aplicar la regla. ¿De acuerdo? Ok. Entonces nos vamos a nuestra recta de menos infinito a más infinito y ubicamos los puntos críticos en orden ascendente. Menos 3, 2 y 3 positivo. Ok. Aquí es importante ubicar el punto donde tenemos la repetición por potencia par. Fíjense que aquí en x igual a 2 se está repitiendo. Es decir, que ahí no va a haber alternancia. Al pasar de aquí a acá no va a haber alternancia en el signo. Entonces, aquí le ponemos una flecha para no perdernos y ubicar que aquí se aplica la regla de potencia par. Ok, vámonos a ver cuál es el signo con el que arrancamos en el extremo derecho. Entonces, vemos aquí que tenemos dentro de... acuérdense que aquí no importa porque como está elevado al cuadrado, todo lo que está aquí dentro es positivo. Entonces aquí tenemos menos, que acompaña a la x por más, es menos. Por más de la x es menos. Por el más de fuera, de paréntesis, es menos. Entonces, el signo con el que arrancamos acá en el lado derecho es negativo, ¿sí? Y empezamos a alternar. De este lado va positivo, pero aquí nos detenemos porque con la flechita señalamos que aquí en este punto x igual a 2 tenemos la potencia par. De modo que aquí al pasar acá no alternamos, volvemos a colocar el signo más. Y ahora sí, al pasar de este intervalo acá, volvemos a alternar, menos. Espero que con estos ejemplos haya quedado claro cómo se hace el estudio de signos de cada una de estas funciones. Ahora, para ir cerrando la idea, voy a resolver dos ejemplos, dos desigualdades, ¿sí? Una desigualdad cuadrática y otra desigualdad racional, para que ustedes vean la potencia de este método. Ok. En la teoría ustedes van a ver, ¿sí? Resolución de desigualdades empleando el método de variación de signos. Van a ver algunas desigualdades muy típicas o muy comunes. Por ejemplo, una desigualdad común que pueden encontrarse es la siguiente. Resolver las desigualdades siguientes. Como primer ejercicio tenemos que nos piden resolver la siguiente desigualdad cuadrática. X al cuadrado más x menos 6 mayor que 0. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí podemos aplicar el MVS. Sí, claro que se puede. Siempre y cuando esta cuadrática la pueda factorizar. Entonces, hay que buscar una factorización para esta expresión cuadrática. Entonces, esto sí y solo sí. Buscamos la factorización en polinomios lineales. Una factorización para esta cuadrática es de la forma x más 3 por x menos 2. Verifiquemos si está bien factorizada. X por x es x al cuadrado. Sumamos extremos. 3 menos 2 es 1 por x es x. Y 3 por menos 2 es menos 6. Está bien factorizada. Y nos piden cuándo esto es mayor que 0. Entonces, de aquí tomamos nuestros puntos críticos, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos, ¿sí?
los extraigo de aquí, de los paréntesis. El primer punto crítico es x igual a menos 3, despejando. X igual a menos 3 y el segundo punto crítico es x igual a 2. De aquí lo obtengo. Ahora me voy a mi recta real de menos infinito a más infinito y ubico los puntos críticos. Menos 3 y 2. ¿De acuerdo? Menos 3 y 2. Muy bien. Y ahora voy a hacer el estudio de signos. Me vengo a mi polinomio factorizado, no a este, al factorizado, y veo que la que acompaña a la x es 1 positivo y aquí también es 1 positivo. Más por más es más. Me lo traigo aquí al extremo derecho y empiezo a alternar signos. Más, menos, más. Y la pregunta o la desigualdad a resolver es ¿cuándo este polinomio cuadrático, que es equivalente a este producto de lineales, es mayor que 0, es decir, es positivo? Pues claramente vemos que en menos infinito a menos 3 y de 2 a más infinito. Entonces, el conjunto solución, ¿sí? El conjunto solución es igual al intervalo de menos infinito a menos 3, unión, es decir, este intervalo unido con este otro, de 2 a más infinito. Y listo. Vamos con un segundo ejercicio interesante para analizar. Otro de los ejercicios comunes que encontramos en la teoría son las desigualdades de tipo racional, es decir, que son cocientes. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente desigualdad. Nos piden resolver x más 3 por x menos 2 sobre x menos 5. ¿Sí? Cuando esto es menor o igual que 0. ¿Ok? Esa es una desigualdad que podemos encontrar en la teoría. Entonces, lo mismo, hay que asegurarnos de tener factores aquí lineales. Primero factorizar antes de proceder a utilizar el método. Entonces, ya están factorizados. Se pasaron de buenos aquí con nosotros. Entonces, hay que buscar los puntos críticos. Puntos críticos. Son 3, porque tenemos uno aquí, uno acá y otro acá en el denominador. Entonces, el primero aquí es menos 3, es el que anula ese factor. El segundo es 2 positivo y el tercero es igual a 5. Todos los estoy sacando de estos lineales. Entonces me voy a mi recta real, de menos infinito a más infinito, y ubico los puntos críticos en orden ascendente, menos 3, 2 y 5. Menos 3, 2 y 5. ¿Ok? Entonces, nada más que aquí hay que tener cuidado antes de meternos al método. Fíjense aquí que nos piden dónde es menor o igual que 0. Entonces van a ver, en el conjunto solución van a ver algunos intervalos que van a llevar corchete, es decir, que van a ser cerrados. Pero hay que asegurarnos que no sean parte del denominador, porque si nosotros hacemos que esto sea igual a 0, recuerden que la división por 0 no está permitida en matemáticas, es pecado. Entonces hay que ubicar aquí en la recta el punto crítico del denominador, que es x igual a 5. Aquí es donde se hace 0 el denominador y hay que ponerle una notita aquí. No se incluye porque hace 0 al denominador, es nada más para tenerlo presente. Ahora sí, vamos a hacer el estudio de signos. Nos vamos aquí a nuestra desigualdad original y tenemos aquí más, por más, por más. Por el más que está afuera, aquí me estoy yendo a los coeficientes de las x. Los coeficientes son 1 y son positivos. Más por más, más. Entre más, o sea, aquí estoy aplicando la regla de los signos. Como tengo un cociente, estoy aplicando más por más entre más. ¿Sí? No tengo un signo fuera, entonces es más de la x por el más de la x entre el más de esta x. Todo esto da como resultado un más. Ese signo más me lo llevo a la derecha y empiezo a alternar. Esto es más, menos, menos. Y ahora sí, para dar respuesta a la desigualdad planteada, es decir, el conjunto solución,
veo aquí dónde es negativa la función. Y veo que es negativa en el intervalo de menos infinito a menos 3 y luego de 2 a 5. ¿Sí? Entonces, de menos infinito a menos 3 es negativa. Y aquí va cerrado porque fíjense que el menos 3 anula el numerador. Es decir, ahí se hace 0 y me están pidiendo dónde es negativa o igual a 0. Por eso lo incluyo. Aquí no hay problema que se haga 0 el numerador porque el 0 entre algo pues es 0. Ahí sí está definido. Pero además lo tengo que unir con el intervalo abierto, el intervalo que va de 2 a 5. Perdón, aquí sí va cerrado. Aquí va cerrado de 2 a 5. ¿Sí? Entonces me detengo tantito, ¿no? Antes de cerrarlo aquí, para hacer el análisis. Me digo, estoy poniendo el intervalo de 2 a 5 porque aquí es negativa el polinomio, de acuerdo con el análisis que hicimos. El 2 va cerrado, ¿por qué? Porque aquí se hace 0 en el numerador, entonces no hay problema, ahí sí se puede hacer 0 porque me piden dónde es menor o igual que 0. Pero el 5, fíjense que no se incluye, ¿por qué? Porque está en el denominador y aquí si se hace 0, la división por 0 no está definida. Entonces por eso aquí en lugar de cerrarlo, lo pongo abierto. Y listo. Ya es la solución correcta a nuestro problema. Entonces, fíjense, quiero que resumiendo, aquí en este par de ejemplos se ve muy bien. En una sola hoja de una cuartilla me entró el desarrollo para encontrar el conjunto solución a estas desigualdades, que si las hubiera hecho desarrollando el método algebraico, que es válido, pero creo que este método es muy útil para digerirlo, para entender las desigualdades, ¿sí? Usando nociones de continuidad, nociones intuitivas de continuidad, etc., ¿no? Entonces, resume muy bien lo práctico y lo eficiente del método. Es ahorrador de tiempo, sobre todo en un examen. Entonces, hasta la próxima y espero que les haya sido de utilidad.